El mundo está pendiente de vosotros, señores miembros del Congreso Nacional Mexicano. Y la patria espera que lo honréis ante el mundo, evitándole la vergüenza de tener por primer mandatario a un traidor y asesino. El 7 de octubre de 1913, el senador Belisario Domínguez fue secuestrado por agentes de gobierno en el céntrico Hotel Jardín de la Ciudad de México. Crítico implacable del presidente usurpador Victoriano Huerta, a quien combatía en sus discursos, el secuestro indignó a los mexicanos y los alentó a combatir el régimen de terror impuesto desde la presidencia, tras la figura pública del valiente senador chiapaneco y su defensa de los derechos civiles. En febrero de 1913, la Ciudad de México era escenario de cruentas batallas entre las fuerzas leales al presidente Madero y las tropas rebeldes comandadas por los generales Bernardo Reyes y Félix Díaz. Durante 10 días el fuego cruzado mató a centenares de personas, destruyó una gran parte de la ciudad y azotó a la población presa del hambre y del miedo. El 18 de febrero, el general Victoriano Huerta obligó al presidente Madero, que le había confiado la defensa de su gobierno, a firmar su renuncia. 4 días después, rechazando las súplicas de la familia Madero, lo mandó a asesinar junto al vicepresidente Pino Suárez detrás de la penitenciaría de la ciudad. Tras usurpar la presidencia, Huerta gobernó al país con mano dura, canceló la libertad de expresión, militarizó las instituciones, generalizó la leva y asesinó a sus opositores. Para septiembre, los agravios promovidos por Huerta se volvieron contra él. Al alzamiento zapatista en Morelos y a la insurrección de los estados del norte, se sumó el desconocimiento de su gobierno por el nuevo presidente de los Estados Unidos, W. Wilson. Acorralado, Huerta respondió a la presión con más violencia. A los asesinatos del gobernador Abraham González y del poeta Solón Argüello, se sumaron los de los diputados opositores Edmundo Pastelín, Néstor Monroy, Adolfo Gurrión, Manuel Origel y Serapio Rendón. Ante el clima de violencia, diputados y senadores, los mismos que habían avalado el cuartelazo, se cuidan de no contrariar las solicitudes que manda el presidente. El miedo que se vivía en la ciudad se concentra en el Congreso. Entre los pocos que se atrevieron a oponerse públicamente al golpista, destacó el senador por Chiapas Belisario Domínguez, médico de profesión y poseedor de un indestructible sentido moral, y que en sus discursos le acarrearon la hostilidad del gobierno. A los 48 años de edad, Belisario Domínguez se inicia en las actividades políticas. Y entonces el pueblo dijo, pues usted va para presidente municipal. No, yo no quiero, a mí no me gusta la política. Pues no importa, nosotros lo queremos como presidente municipal. Y arrasó. En diciembre de 1910, acepta la postulación para presidente municipal de Comitán por el Partido Liberal. Debido a su gran popularidad, obtuvo el triunfo, tomando posesión del cargo el día 1 de enero de 1911. El 19 de abril de 1912 fue postulado para senador suplente por el Partido Liberal, siendo el senador propietario el empresario y benefactor de Tonalá, Leopoldo Gut. Y le dicen, oiga, pues queremos que ahora usted sea el senador de Chiapas. Bueno, sí, con una condición, de yo ser el suplente de mi gran amigo don Leopoldo Gut. Bueno, entonces usted va a ser el suplente. Y así fue el candidato suplente a senador, y arrasaron en Chiapas. El 3 de marzo de 1913 falleció el senador Leopoldo Gut y enseguida fue llamado su suplente, el doctor Belisario Domínguez, quien asume el cargo el 5 de marzo, donde permanece hasta el 7 de octubre, actuando como senador 7 meses. Murió el senador Gut. ¿Gut? ¿El senador chiapaneco? Quiere decir que ahora es usted el senador propietario por el Estado. Ahí es donde vemos si hay destino o no hay destino. Don Belisario no quería ser senador y fue senador. Durante su breve actuación como senador, el doctor Domínguez conservó su actitud recta, opinando y votando según su leal saber, sin influencia de ninguna naturaleza. Se opuso en varias ocasiones a la aprobación de proyectos o iniciativas de ley que el Ejecutivo enviaba al Senado.
El 16 de septiembre de 1913, a las 11 de la mañana, se presentó Victoriano Huerta a la Cámara de Diputados para dar su informe de actividades. Al final, Huerta pide que todos laboren juntos con él hasta llegar al sacrificio. Ante esto, el senador Domínguez escribe su primer discurso, lo lleva a la sesión del 23 de septiembre y pide hacer uso de la palabra, pero él insiste y se le vuelve a negar. Entonces, él se incorpora y entrega su discurso escrito. El presidente del Senado desaparece el discurso, mas el doctor Belisario Domínguez busca algún impresor que se lo publique, obteniendo negativas de todos. Y es la joven María Hernández Zarco quien decide imprimir el discurso de Belisario Domínguez. En la sesión del 29 de septiembre de 1913, quiere leer su segundo discurso, pero de nuevo se le niega el uso de la palabra. Este segundo discurso había sido impreso y fijado en los muros de la capital, además de repartirlo en todo el país. En este discurso reiteraba las razones para oponerse al gobierno espurio y pedía al Senado que se le comisionara para pedir la renuncia del general Huerta. Hasta su último discurso entregado el 29 de septiembre, el doctor dijo lo que todo el mundo sabía, pero que nadie se atrevía a decir: que Huerta era un asesino y su presidencia ilegítima, que la revolución desatada era la respuesta a sus atropellos y que el deber del Congreso era despojarlo del poder que injustamente le había concedido. ¿Cómo puede aceptar el pueblo como presidente a un soldado que se ampara en la traición y cuyo primer acto al asumir el poder fue asesinar cobardemente al presidente Madero y al vicepresidente Pino Suárez, ambos ungidos por el voto popular? La noche del 7 de octubre de 1913, el senador recibió la visita de su hijo Ricardo en el céntrico Hotel Jardín donde él se hospedaba. Pasadas las 10 de la noche se despidieron y el senador regresó a su cuarto. No volverían a verse nunca. A las 11:30, 4 agentes de la policía secreta irrumpieron en la habitación 16 asignada a don Belisario Domínguez. Forzado a subir con los agentes al coche, el senador dejó su última nota al portero dirigida a su hijo. En la ciudad oscura, el coche avanzó por San Juan de Letrán hasta Arcos de Belén, para después tomar San Antonio Abad y la calzada Tlalpan hasta llegar a Churubusco. Sé a dónde me llevan, dijo Domínguez, y no me importa. Se detuvieron a unos metros del Panteón de Choco en Coyoacán. Uno de ellos, Gabriel Huerta, permaneció en el coche mientras los otros tres, Alberto Quirós, Gilberto Márquez y José Hernández, alias el Matarratas, condujeron al senador hacia el cementerio. Apenas traspasada la puerta, Márquez disparó a la cabeza del senador, quien cayó al suelo. Ahí lo remató Hernández con un balazo en la cara. Los asesinos le pagaron a un sepulturero para que enterrara el cadáver. Después de haber terminado su encomienda, se dirigieron al Café Colón y de ahí avisaron a Huerta que el huésped del Hotel Jardín ya no volvería a su habitación. Desde esa fecha hasta el día de hoy se nos ha inculcado, incluso en las escuelas, y hemos crecido con la leyenda de que Belisario Domínguez murió por hemorragia lingual, tras la mutilación de su lengua por parte del médico cirujano Aureliano Urrutia Sandoval. Según la conseja popular de aquella época, el doctor Urrutia metió la lengua del senador en un frasco de formol para enviárselo como trofeo a su compadre Victoriano Huerta. Una versión señala que Urrutia dijo: esta lengua que llamó asesino al general Huerta no volverá a pronunciar palabra alguna. Sin embargo, no hay pruebas de que esta acción haya sucedido por varios motivos. Primero, porque en las constancias procesales publicadas en la época no se encuentra cargo alguno hecho al doctor Urrutia en relación con la muerte del doctor Domínguez, ni en la primera investigación realizada en 1914, ni en el proceso de 1921, y el certificado de la autopsia del Panteón Francés, publicado en los periódicos, dice que el doctor Domínguez murió a consecuencia de heridas de proyectil de arma de fuego penetrantes de cráneo. En segundo lugar, porque no hay registro de que alguien haya visto el frasco de formol con la lengua. En tercer lugar, el pariente de Belisario Domínguez, el doctor José Manuel Puig Casauranc, en el año de 1931, exonera a Aureliano Urrutia de la muerte del senador y expresó lo siguiente: me he llegado a convencer de que un tanto por ciento de las acciones y responsabilidades que le achacan a usted, doctor Urrutia, resultaron de la eterna muletilla del usurpador, que a todo decía: lo hizo Urrutia o pregúnteselo a Urrutia. Casi un año después, el Club Belisario Domínguez y la Honorable Colonia Chiapaneca en el Distrito Federal exigieron a los nuevos funcionarios que se aclarara la muerte del doctor Domínguez y de otros políticos que habían sido asesinados por Huerta, además de que el Senado de la República presionó para esta aclaración.
Con la confesión del sepulturero, los restos mortuorios del senador fueron exhumados el 13 de agosto de 1914 y llevados al Panteón Francés, donde fueron depositados con honores el 15 del mismo, lo que fue comunicado al Ayuntamiento de Comitán por los señores Reinaldo Gordillo León, Julio Esponda y Ciro Castillo Corzo. En 1938, sus restos fueron exhumados nuevamente y conducidos por su hermana Erlinda hasta Comitán. Por todo esto, el doctor Belisario Domínguez Palencia está siempre presente en el Senado de la República y en el corazón de todos los mexicanos. Y desde el 7 de octubre de 1953, el Congreso de la Unión declaró al doctor Belisario Domínguez Palencia como héroe del valor civil en México y estableció honrar, con la presea de su nombre, a aquellos ciudadanos honrados, valientes y generosos que sacrifican su vida en aras de la patria, ya que es la más alta presea o condecoración que se otorga en el Honorable Congreso de la Unión. El presidente municipal de Comitán, doctor Eduardo Román, en sesión de cabildo, propuso y fue aprobado por el ayuntamiento en pleno lo siguiente: en vista de los antecedentes y méritos que en esta ciudad y casi en la generalidad del Estado supo conquistarse el doctor Belisario Domínguez, como un imperecedero recuerdo a su memoria, se declara Benemérito de la ciudad de Comitán. Actualmente, Comitán de Domínguez. Asociación Civil. Yo amo a Tapachula.